Este accidente ha dejado un gran saldo de víctimas y ha puesto sobre la mesa las responsabilidades legales de los distintos actores del sector. En temas de accidentes ferroviarios es un poco diferente determinar quién es el responsable civil. Una cosa muy importante, porque a veces que nos olvidamos de las personas que han sufrido el accidente pero no han tenido lesiones o no han perdido a nadie. Ellos sufren un daño psicológico, un daño moral. Como profesionales creo que tenemos la obligación también un poco de ayudar en todo lo que podamos para minimizar, digamos, ese sufrimiento. Hola a todos, buenos días y bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema de gran importancia y de actualidad en las últimas semanas. Vamos a hablar sobre la importancia legal, las implicaciones legales en accidentes ferroviarios. Este tema ha tomado gran revuelo en las últimas semanas debido al accidente que hubo el pasado 18 de enero en Ademuz, Córdoba. Este accidente ha dejado un gran saldo de víctimas y ha puesto sobre la mesa todas las implicaciones legales de diferentes actores del sector. Para ello, hemos traído a un despacho de abogados, Castellucci Abogados, experto en reclamaciones en transportes, de tráfico y responsabilidad civil. Bienvenida, María, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Félix, por darme este espacio para poder dar mi opinión jurídica en un tema tan delicado y tan trágico, por otro lado, como lo ocurrido en Ademuz el día 18 de enero del 2026. Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros, de verdad. En el primer bloque vamos a hablar, el accidente de Ademuz no es un hecho aislado. En los últimos años hemos tenido en España varios accidentes ferroviarios. Queremos hablar un poco sobre las implicaciones de las víctimas, sus derechos, qué tienen que hacer, cómo es ese proceso que llevan después de haber tenido o sufrido semejante tragedia. No solo las víctimas, sino los familiares, me refiero. María, para empezar, ¿cómo has sufrido el accidente? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo se han llevado las cosas? Danos tu opinión. Sí. Tu primera opinión. Ante todo, sorprende también un poco que estando, en el momento que estamos, donde todo está evolucionando, las infraestructuras deberían estar preparadas o se deberían evitar unos accidentes tan trágicos como estos, sorprende muchísimo. Entonces aquí creo que lo más importante también será determinar de quién es la responsabilidad. Es decir, en los accidentes en general, cuando sufren un accidente, ya sea ferroviario, un accidente de tráfico, nace una responsabilidad civil que da derecho, en este caso a las personas perjudicadas o a sus familias de percibir una compensación económica que, por muy alta que pueda ser, obviamente jamás va a indemnizar o a compensar el sufrimiento padecido por las víctimas de esos accidentes. Una pregunta, ¿este accidente cómo ha reflejado las responsabilidades legales de los diferentes actores, mantenimiento, autoridades? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto tú? Claro, ahora mismo digamos que a diferencia, por ejemplo, de un accidente de tráfico, donde es muy clara la responsabilidad, porque en un accidente de tráfico todos tenemos la obligación de tener un seguro de coche, de vehículo. Tenemos que tener nuestros coches asegurados y la compañía aseguradora es la que responde. O en el caso, por ejemplo, de que haya un accidente de tráfico en el que el vehículo no esté asegurado, por ejemplo, el conductor se dé a la fuga, hay el consorcio de compensación de seguros. En temas de accidentes ferroviarios es un poco diferente y es mucho, más complejo determinar quién es el responsable civil. Entonces, en temas de accidentes ferroviarios, ahí está el SOV, que es el seguro obligatorio de viajeros, que cubre, a todos los viajeros solo por el hecho de comprar el billete, por los que en ese caso solo por este seguro se cobraría, los viajeros tendrán derecho a cobrar, dependiendo obviamente del alcance de las lesiones, los daños padecidos, etcétera, unos importes. Y además se prevé un plazo muy breve, que es un plazo de 15 días, para solicitar esa prestación
y ese es el plazo en el que en teoría deberían abonarse en cuanto se solicita. Otra cosa es en la práctica que realmente los 15 días nunca se dan, siempre se tarda un poco más, sobre todo entendiendo un alcance tan grande donde hay tantas víctimas. Y por otro lado ya está el tema del seguro, que aquí lo que habrá que determinar es si, por ejemplo, se determinara que la responsabilidad es derivada de la falta de mantenimiento de las vías, en ese caso el responsable sería DIF. Si por lo contrario se determinara que la responsabilidad es por mal mantenimiento del propietario del tren, en ese caso sería IRIO, y por lo tanto estamos un poco en una fase. Luego también hay que ver si puede haber una responsabilidad incluso del gobierno, que también es responsable, o sea, obviamente tiene un rol muy importante porque es el que se tiene que encargar del funcionamiento de las infraestructuras. Entonces, es muy difícil, creo que ahora mismo entiendo que lo que se está haciendo es por parte de peritos expertos, profesionales expertos, ir al lugar de los hechos, se va a hacer una reconstrucción un poco de todo lo que ha sido el accidente, de cómo han ocurrido, se van a tener que estudiar también pues, el estado en el que se estaba y una vez determinada esta, digamos, el culpable, ya es cuando se podrá también las víctimas podrán saber a quién tienen que reclamar y a quién no deben de reclamar. Pues muchísimas gracias, María. Me has hablado de principios fundamentales, me has hablado de cómo se deben gestionar y qué implicaciones deben tramitar las víctimas en este proceso doloroso, ¿no? María, después de un accidente tan trágico como el ocurrido el pasado 18 de enero, las víctimas se enfrentan a un impacto tanto emocional como económico, como muchos frentes, ¿no? Se tienen que enfrentarse no solo a la pérdida de familiares, sino a un trámite legal que podría llegar a ser abrumador. En este bloque me gustaría hablar de qué tienen que hacer las víctimas o cómo enfrentar esta tragedia para poder garantizar que reciban sus derechos. Para empezar, ¿cómo deberían las víctimas empezar sus trámites legales una vez ocurrido el accidente? ¿Qué deberían hacer? Claro que sí, Félix, te contesto. Bueno, yo creo que lo primordial es, digamos, hay un periodo, yo un poco en la práctica, cuando se sufren estos accidentes, ya seas porque lo has sufrido tú directamente como perjudicado o bien porque en este caso lo has sufrido al perder un familiar, pues creo que lo primero y más importante es un poco el tratamiento personal, es decir, curar un poco lo emocional, porque son personas pues eso, que sufren mucho, que se quedan con traumas. Y una cosa muy importante, porque a veces que nos olvidamos de las personas que han sufrido el accidente pero no han tenido lesiones o no han perdido a nadie. Ellos sufren un daño psicológico, un daño moral. Es decir, esas personas también tienen un sufrimiento, porque a lo mejor es verdad que es más difícil demostrarlo porque no es un daño como tal que se pueda acreditar con un informe médico, digamos, ipso facto en ese momento, pero sí que he tenido en mi experiencia durante, digamos, mi experiencia, casos de personas que, si bien no habían sufrido unas lesiones evidentes, como puede ser una fractura o otras lesiones más graves, sí que habían sufrido un daño moral importante y eso solo se puede ir acreditando con el tiempo. Entonces yo creo que lo primordial es que estas personas obviamente acudan a profesionales, ya sea en primer momento también psicólogos, para que puedan saber cómo enfrentar y cómo ir adelante con un padecimiento tan fuerte como puede ser, por ejemplo, en el caso de la gente que ha perdido, que han habido fallecidos, que obviamente entiendo que son las personas que más sufren, como por las personas que han sufrido lesiones, ya sea leves o menos leves, y luego obviamente acudir a un profesional que sea experto en responsabilidad civil, en este caso, o por lo menos en la materia, porque las dinámicas que digamos que nacen cuando se sufre un accidente son muchísimas. Ante todo, por ejemplo, muy importante, pues la recopilación de informes médicos, de periciales. Entonces,
todo eso tiene también que ir encaminado un poco con un buen profesional que sepa guiar al perjudicado. Es importante también tener mucha empatía porque estamos ante personas que sufren. Entonces, no es solo lo jurídico, sino también lo humano, que es muy importante, por lo menos algo que yo aplico muchísimo en mi profesión. Creo que es primordial y esto es un poco, digamos, lo más importante al principio con personas que sufren este tipo de accidentes. Mira, sabemos que el caso de Adamus Córdoba es un caso único, pero en general, ¿cuáles son los derechos que tienen estas víctimas de accidentes ferroviarios? Sí, claro, un poco como decía antes, tienen derecho a percibir una indemnización tanto por lo que son las lesiones. Las lesiones están hechas en la responsabilidad civil, se dividen como en varios conceptos. Un primer concepto que son los días de sufrimiento que dependen un poco de la gravedad, es decir, no es lo mismo si estás en ingreso hospitalario, si tienes una baja laboral o si solo estás en rehabilitación. Según los baremos que se usan para calcular la responsabilidad civil, estos baremos fijan una cuantía diaria dependiendo de la gravedad, obviamente de más a menos. De menos a más, perdón. Es decir, por lesiones, si solo estás en tratamiento médico y no tienes una baja laboral que te impide ejercer tu profesión, pues son unos importes más bajos y luego van creciendo según la gravedad. Eso por un lado es lo que son, digamos, los días. Luego hay otra cosa que son las secuelas. Las secuelas son esas lesiones, digamos, el sufrimiento que se queda para siempre. Es decir, por ejemplo, una persona que de repente tiene que usar muletas o que se queda en silla de ruedas o una persona que incluso le dictaminan una incapacidad. Entonces, claro, eso se tiene que determinar según la gravedad. Luego, obviamente, el lucro cesante, es decir, hay personas que cuando no puedes ejercer ya tu profesión, pues tienes una pérdida patrimonial. Esa pérdida patrimonial también tiene que indemnizarse. Y luego los gastos que uno... si hay gastos en este caso que tenga que enfrentar y que no sean cubiertos. Es verdad que en la práctica la mayoría están cubiertos, incluso es el mismo seguro que se hace cargo. Pero si hay algún gasto que no esté cubierto también se puede reclamar, también se pueden reclamar facturas de gastos sanitarios. Entonces, digamos que esos son los conceptos. Importante para determinar las secuelas, y yo esto siempre se lo he dicho a mis clientes, que es un poco una inversión. Sí que es verdad que como los profesionales como los abogados no podemos determinar las secuelas, porque las secuelas solo las determina un perito. Entonces, es cuando ya uno ha pasado ese proceso de recuperación, entonces ya debe acudir a un perito y el perito es el que determina cuánto, digamos, porque se dividen puntos de secuela, cuántos puntos de secuela te corresponden y por lo tanto al final te cuantifica un poco esa indemnización. Entiendo. En el caso, por ejemplo, de fallecimientos, que los perjudicados son los familiares, pues en los fallecimientos sí que es diferente porque al no existir secuela ni días de perjuicio, ahí son, digamos, unas indemnizaciones que están tasadas, están previstas y es X dependiendo de la edad del cónyuge, si tenían hijos. Incluso en un fallecimiento, por ejemplo, tienen derecho a percibir indemnización los hijos, el cónyuge, los padres si están en vida, los hermanos, y todo dependerá de la edad de los hermanos y de la edad del fallecido y también de la edad de las personas. Al igual que el lucro cesante, también se determinará un poco dependiendo de los ingresos de la víctima. Entiendo. ¿Y qué medidas tienen que hacer las víctimas para asegurar que sus voces sean escuchadas? ¿Qué les puedes recomendar? Pues desde luego comunicar al seguro. En este caso, claro, en el tema de Adamus, ahora mismo como no está del todo determinada aún la responsabilidad, hasta que no haya no se determine quién es el responsable, ese paso no se puede empezar, pero sí que es verdad que ya con el seguro obligatorio de viajeros sí que se puede pedir, por ejemplo, se pueden pedir como pagos a cuenta, como se llaman,
Entonces, pues eso, saber a quién dirigirse para poder hacer esa reclamación y decir, oye, yo he sufrido lesiones, soy un perjudicado y por lo tanto lo acredito pues, con una comunicación, una designación a un letrado y aportando un mínimo, digamos, indicios. Obviamente entiendo que va a ser difícil, pero bueno, el billete del tren o el informe médico, porque bueno, entiendo que también con el tema de accidente pues incluso se ha podido perder. Es verdad que ahora perder los billetes a día de hoy son casi todos electrónicos, claro. Entonces creo que todos tienen ese billete electrónico. Claro. Esto creo que lo respondiste antes, pero te lo pregunto un poco para que lo resumamos un poco. En un proceso tan doloroso en el cual se encuentran las familias, ¿cómo manejas al cliente para ayudarlo a que sus derechos sean garantizados, sean escuchados? Me imagino, comentaste que hay que tener una empatía especial y todo esto, ¿no? Pues lo has dicho tú también, pues con muchísima empatía, muchísima, porque son personas que están sufriendo muchísimo. Muchas veces son situaciones extremas. Tengo, por ejemplo, esto no es un accidente de tren, pero es un accidente de tráfico, que bueno, digamos que al nivel emocional el sufrimiento es el mismo. Es un fallecimiento de un padre que deja 6 hijos y su mujer. Y ejemplo, pues en este caso estamos ante una persona que era la única persona que se hacía cargo, el fallecido, que se hacía cargo de la familia, no tenía ni siquiera dinero para pagar el entierro. Entonces ahí me involucré a 1000, hablando con la compañía todos los días, haciendo 1000 llamadas, porque claro, teníamos que dar un entierro a este señor y la familia no tenía para pagar el entierro. Entonces también cuando pierdes un familiar, nacen muchísimas cosas que no estás preparado porque no te lo esperas. Entonces, como abogada, en este caso, intento también estar cerca de familia en esos trámites. Les dije yo, me encargo, por ejemplo, de tramitar con la funeraria el entierro, de tramitar con la compañía el pago del entierro, todo esto, porque es verdad que las compañías, por ejemplo, tardan mucho y hay que estar muy encima. Entonces, creo que es fundamental pues digamos, asesoramiento, pero sobre todo también asistencia personalizada, de estar ahí al 100% para evitar que esas personas, además del sufrimiento que están padeciendo por la pérdida, también tengan un sufrimiento ulterior pues, debido a las gestiones que son muchísimas a nivel administrativo de llamadas y que también en la que pierdes muchísimo tiempo. Entonces intentas también un poco dentro de lo que cabe, porque no hay forma. Yo creo que el dolor de un familiar que ha perdido a su padre, su pareja, su marido, no tiene... Tú puedes ayudar, pero eso no lo quita a nadie, ese sufrimiento. Entonces, como profesionales creo que tenemos la obligación también un poco de ayudar en todo lo que podamos para minimizar, digamos, ese sufrimiento. Claro. Pues María, realmente ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy para entender un poco cómo abordar estas situaciones, ¿no? Y cómo poder garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares. Creo que estas conversaciones son esenciales para poder aportar valor a la sociedad y entenderlos bien la situación en que ellos están sufriendo. Pues es un placer tenerte, espero volver a tenerte más adelante otra vez. Muchas gracias a ti, Félix, como he dicho antes, por darme la posibilidad de poder hablar de un tema tan importante y como es el lamentable accidente de Adamus. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantada de venir todas las veces que me invitas. Bueno, y a todos nuestros oyentes, espero que les haya gustado. Espero que es importante concienciar a la sociedad sobre estos temas, entender a las víctimas y acompañarlas en este proceso tanto de duelo como ayudarlos a que sus derechos sean recibidos, ¿no? Pues espero que sigan con nosotros y nos vemos en el siguiente podcast. No olviden suscribirse y muchísimas gracias a todos.